Muy buenas. En el día de hoy les vamos a hablar sobre neurotransmisores. El grupo está conformado por Cindy Vélez y Jesús Rodríguez. Los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los cuales actuarán. Los neurotransmisores son sintetizados y liberados en las terminaciones nerviosas a través de la hendidura sináptica. Luego de liberados, los neurotransmisores se ligan a proteínas receptoras en la membrana celular del tejido diana. El tejido diana puede entonces excitarse, inhibirse o modificarse funcionalmente. Los neurotransmisores se clasifican en excitatorios e inhibitorios. En este caso les vamos a hablar sobre dos neurotransmisores muy importantes que son la adrenalina y la serotonina. La adrenalina, también llamada epinefrina, es un neurotransmisor excitatorio producido por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Se encarga de preparar el cuerpo para la reacción de lucha o huida. Esto significa que cuando una persona es altamente estimulada, ya sea por miedo, enojo, etc., se liberan altas cantidades de epinefrina al torrente sanguíneo. Para poder ser segregada, es decir, para abandonar la médula suprarrenal y acceder a la sangre, requiere la acción de otra sustancia, que es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que está localizado en el cerebro y cuando accede al torrente sanguíneo permite la liberación de adrenalina y, y abre los canales de calcio para que la glándula suprarrenal permita la salida de la adrenalina. En situaciones de estrés, alarma, miedo, peligro o incluso excitación, el organismo libera adrenalina. Influye de manera positiva en el bienestar del organismo. Por eso hay muchas personas a las que les gusta ver películas de miedo, practicar actividades de riesgo o disfrutan de la práctica de acciones peligrosas o deportes extremos. En concreto, la adrenalina activa el sistema circulatorio, aumentando la tensión arterial, mejora la capacidad del sistema respiratorio porque dilata los bronquios, estimula la producción de dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad. ¿Qué función desempeña la adrenalina? La adrenalina es uno de los 12 neurotransmisores principales y se sintetiza cuando nos exponemos a situaciones en las que el cerebro interpreta como peligrosas. A continuación veremos las funciones que desempeña que se desempeñan en el organismo. Ellas se van activando de una forma increíble. Tenemos que incrementa el ritmo cardíaco, dilata la pupila, dilata los vasos sanguíneos, incrementa la frecuencia respiratoria, inhibe las funciones no esenciales, incrementa la energía, agudiza los sentidos, aumenta la producción de sudor, incrementa la llegada de la sangre a los músculos y también está involucrada en mecanismos centrales de control vasomotor y respiración. También tiene función de termorregulación, regulación de ingesta de alimentos y agua y del control de la secreción pituitaria. Entre las patologías relacionadas con este neurotransmisor, que es la adrenalina, tenemos el síndrome de Puntius. Este síndrome se produce por un incremento de la adrenalina a causa de dos importantes nervios craneales que están supradesarrollados, causando, como ya había dicho, un aumento de la producción de adrenalina. Consiste en la pérdida de la percepción del peligro o el miedo en una persona. Los síntomas son necesidad de adrenalina. Este síntoma se refiere a la necesidad que tienen los pacientes de experimentar sensaciones que aporta la adrenalina. No son capaces de controlar esta necesidad y consideran que es la única manera de sentirse vivo. No existe bienestar para ellos. Para ellos siempre hay un malestar constante. La frustración es permanente y otros sentimientos que la acompañan son la perturbación y el enfado. Otros síntomas son las conductas que resultan riesgosas para ellos. En estas situaciones la percepción sobre el miedo que tiene el paciente le permite poner en riesgo tanto su vida como la de las personas que se encuentran a su alrededor.
También otro síntoma es la dificultad para formar relaciones, para forjar relaciones sociales. Las relaciones del individuo con los demás resultan afectadas debido a que este en muchas situaciones se encuentra perturbado, enfadado, frustrado, con lo cual favorece el alejamiento de las personas en su entorno. Parte de las consecuencias físicas que puede generar el exceso de la adrenalina, existe un conjunto de síntomas que resultan muy similares a los ataques de ansiedad, como lo son náuseas, temblores, insomnio, visión borrosa, entre otros. La edad de aparición de esta enfermedad es más que todo en la vida adulta y tiene antecedentes biológicos. Este síndrome se produce por un incremento de descontrol en los niveles de adrenalina. Por eso lo consideramos como un antecedente biológico. Está provocada por un alto nivel de desarrollo de los nervios craneales. Los nervios afectados son los responsables de controlar lo que conocemos como lado motor, o cuya función es muchas veces regular nuestras alteraciones. Además, estos dos nervios actúan de forma simultánea, lo cual la producción de adrenalina se incrementa de forma muy notable. La prevalencia es que existe más en hombres que mujeres. Bueno, continuando con la serotonina, esta serotonina es un neurotransmisor inhibitorio, hace parte del grupo inhibitorio, que ha sido pues íntimamente relacionado con las emociones y con lo que tiene que ver con el humor, más que todo. El secretado por las neuronas del tronco encefálico y por neuronas que inervan el tracto gastrointestinal, estas pertenecen al denominado sistema nervioso entérico. También se encuentran las plaquetas o trombocitos, los cuales liberan durante la coagulación hemostasia. La serotonina es comúnmente conocida como la llamamos la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y a la obsesión. Pertenece al grupo de las indolaminas. En cuanto a las funciones de la serotonina, son importantes, pues vale decir que la serotonina es la hormona de la felicidad y que uno no se puede quedar muy corto con solamente decir que es la hormona de la felicidad, sino que la serotonina es la hormona, por así decirlo, y que es una de las moléculas que mayor influencia tiene en más procesos fisiológicos y emocionales de nuestro cuerpo. Al controlar también pues la síntesis y la liberación de otros neurotransmisores, la serotonina está implicada de la forma más o menos directa en cualquier función biológica imaginable. Esta serotonina es producida y liberada, produce y libera muchas funciones. Entre estas tenemos el control del estado de ánimo, el control de la actividad del sistema nervioso, control de apetito, control del deseo sexual, regula la temperatura corporal, control de los ciclos del sueño, bien importante, estabiliza las emociones, regula los mecanismos de supervivencia, mantiene la salud ósea, mantiene la salud cardiovascular, induce la división celular y la regulación de la síntesis de las hormonas. ¿Por qué se altera la serotonina? Pues la serotonina se altera generalmente porque es que suele verse alterada debido a la administración de ciertos medicamentos que se utilizan para tratar algunos trastornos, como ocurre en el caso de la depresión, pues es importante y se altera también. Cuando esto ocurre, encontramos que los niveles podrán estar disminuidos o aumentados. Básicamente, en cualquiera de los casos se necesita de un tratamiento enfocado en devolver la serotonina a sus niveles normales, completamente normales. En los casos de los niveles de que la serotonina, cansancio, apatía, alteraciones en la memoria y también puede presentar depresión. ¿Cuál es la patología relacionada en esta? Pues es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, ¿ya? ¿Qué síntomas puede presentar? Alucinaciones, delirios, conducta extravagante, discurso desorganizado, alteraciones de las emociones. En cuanto pues a las alucinaciones, es cuando uno de pronto oír o ver o percibir algo que no existe. Los delirios hace referencia a las creencias o sospechas erróneas o persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura. La conducta extravagante es una conducta desorganizada que puede manifestarse como vagabundeo, murmuraciones y risas, entre otros.
El discurso desorganizado es incoherente o no pertinente lo que uno habla, y las alteraciones de las emociones hacen referencia pues a una apatía o desconexión entre la emoción declarada y las manifestaciones objetivas, tales como de pronto puede ser la expresión facial o el lenguaje. La edad de aparición es entre los 25 y 30 años más o menos. Los antecedentes pues son genéticos, ya que la probabilidad que se presente un caso de esquizofrenia en una familia es mayor si otro familiar está diagnosticado con esta enfermedad. Y ambientales porque son complicaciones obstétricas, consumo de drogas o determinados virus. En cuanto a la prevalencia, afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Concluyendo esto, podemos decir que el cerebro funciona, para que funcione normalmente debe disponer de todos los mensajeros químicos y pues de los transmisores, que también son importantes para la función del cerebro y en las proporciones adecuadas. Este flujo y reflujo de información neuronal necesita de los neurotransmisores y cualquier alteración de los niveles normales o cualquier lesión de las áreas sensibles a ellos, y tiene efectos sobre la manera de pensar, sentir, actuar o reaccionar. Muchas gracias para todos.